Bien. El trabajo práctico final en realidad es una última instancia como para sintetizar los temas y cuestiones teóricas que hemos estado desarrollando a lo largo del año. No es complicado, es simplemente un poco diferente a lo que venimos haciendo. La guía del trabajo práctico y los temas ya están subidos en el campus y visibles, o sea, más o menos esto que yo les voy a contar ahora y que de cualquier modo les va a quedar grabado en formato de clase, está escrito en el campus y lo pueden consultar. Lo mismo que los temas de cada ayudante. Creo que ya todos los ayudantes, si no falta uno solo, han subido los temas para cada uno de los alumnos. Les decía que esto no es en realidad demasiado complicado para los que han venido desarrollando el curso con normalidad. El objetivo, como ven en la pantalla, es volver sobre contenidos conceptuales que desarrollamos durante todo el curso y, que es lo que nos interesa, poder aplicarlos a cualquier objeto de la cultura material, es decir, a cualquier objeto material, ver cómo cierran, cómo se ajustan con estos conceptos que hemos venido trabajando desde Grecia hasta el barroco. El procedimiento va a ser el siguiente: nosotros les vamos a dar unos ejemplos, son estos temas que les digo que ya están subidos, que corresponden a obras emblemáticas, es decir, obras muy conocidas del siglo XX y de principios del siglo XXI. Lo que hay que hacer es vincular conceptualmente o formalmente o con ambas cuestiones estas obras contemporáneas con los conceptos que hemos venido manejando durante el año. Es decir, para explicarlo de otra forma, ver en una obra y saber, digamos, leer en una obra que se desarrolló en el siglo XX, cuáles son las referencias, los antecedentes, las vinculaciones conceptuales o formales que tienen con expresiones de la arquitectura o del diseño que hemos visto desde el siglo V a.C. hasta los años 1700, que es el corte histórico nuestro. ¿Está? Los temas del siglo XX, como les decía, se los damos nosotros en la guía de trabajo práctico. Ya los ayudantes les han asignado un tema. Una cuestión que nos interesa es que recuerden estos dos puntitos que los hemos venido trabajando, desarrollando a lo largo del año. Y uno de los puntos es que los objetos, la producción material, no es un hecho aislado, sino que son emergentes de una cultura determinada y como tal tienen que ser leídos y entendidos. Y el otro tema que hemos trabajado bastante, que hicimos incluso un trabajo práctico sobre ese en particular, es que existe una categoría histórica que involucra aquellos conceptos que son clásicos en términos o en la definición que ya hemos visto en este curso, o anticlásicos, y que a lo largo de toda la historia de la producción material,
los diseñadores de algún modo balancean entre estos dos conceptos, entre lo clásico y lo anticlásico, y en este sentido son categorías históricas independientes del momento en el cual estamos desarrollando. Estos conceptos de clásico y anticlásico que hemos visto y que hay un apunte subido al campus al respecto, es un poco un eje, sino el eje central de este trabajo que van a realizar ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio, los temas están diferenciados según la disciplina. O sea, arquitectura va a tener unos temas, puntualmente son 10 temas, y diseño industrial tiene 5 temas. En el caso particular de diseño industrial hay 2 ejemplos. Uno que es de indumentaria y otro de productos. Generalmente no recuerdo bien en este momento, pero la mayoría son muebles, ¿no? Los alumnos, de acuerdo a su disciplina, en realidad, los alumnos pueden elegir de diseño industrial, quiero decir, uno de los 2 ejemplos que prefieran. Lo lógico sería que elijan un tema que tenga que ver con su especialidad disciplinar, es decir, los de productos que elijan un producto y los de indumentaria que elijan una indumentaria. Pero esto es absolutamente voluntario, o sea, no hay ninguna imposición. Deben elegir, sí, uno de ambos, específicamente del tema que les ha tocado. ¿Mm? Los 5 temas están distribuidos a todos los alumnos y al que le tocó el tema 1 tiene 2 ejemplos, bueno, elige uno de esos 2 y lo desarrolla. Esto, originalmente en este ejercicio, los de diseño industrial le pedíamos que desarrollen los 2 ejemplos, pero por, digamos, conversación que tuvimos con la ayudante que ustedes tienen, la diseñadora Elizabeth, que aseguró, y esto puntualmente, taxativamente aseguró que los trabajos finales de diseño industrial van a ser espléndidos y que quería un solo trabajo, un solo tema y no 2 por alumno para que puedan desarrollar toda la potencialidad. Entonces dijimos, bueno, está bien, los de diseño desarrollan uno de los 2 ejemplos. Los de arquitectura no tienen mucho para elegir porque hay un solo ejemplo por tema, así que es ese sí o sí. Cuestión importante, los trabajos son individuales, es decir, cada alumno tiene un tema y desarrollará su trabajo y lo presentará, como dice abajo, en escrito y gráfico, en formato A4, en formato PDF, perdón, en hoja tamaño A4, ahí tienen el tamaño de letra y el interlineado para que sea posible de leer, porque en algunos casos utilizan letras o interlineados que hacen que la lectura sea muy difícil para los pobres ayudantes. Entonces, aténganse a este formato. Otra cuestión importante, este trabajo práctico final no tiene recuperatorio. Es decir, ustedes lo entregan, el ayudante lo corrige, luego ahora a continuación veremos cómo es la corrección, pero lo entregan, el ayudante lo corrige y, como dicen en el campo, como cayó quedó. O sea, no hay posibilidad de ninguna modificación ni nada por el estilo. Sí, por supuesto, hay posibilidad de corregir antes de entregarlo. Y la otra cuestión que deben recordar como importante es que para aquellos que
tienen la posibilidad de promocionar, que este trabajo tiene que estar aprobado con 7 o más para la instancia de promoción directa. ¿Está? Hasta aquí, ¿está claro? Si no, me preguntan, por favor, que no queden dudas en el camino. Está claro. ¿Hay Sí, un sí. mínimo o máximo de desarrollo? No, ¿de tamaño? Sí, de cantidad de hojas. No, porque eso dependerá del tema, de una cosa tan obvia como es el tamaño de las imágenes que pongan. O sea, Claro, como le pedimos una 4, o sea, tipo monográfico, la presentación, digamos, dependerá del tamaño de las imágenes que pongan y de la cantidad de desarrollo que tengan, o sea que no hay un mínimo o un máximo de hojas. bien, Le diría por experiencia que este trabajo puede tener entre 10 y 20 hojas, sería lo normal. Pero ya le digo, es una apreciación, seguramente que no van a ser 2 hojitas o 3, eso seguro. Ahora, de ahí en claro. adelante, si quieren escribir un libro, tienen material para escribir un libro, solo que a los efectos del ejercicio yo calculo que en una extensión de entre 10 y 20 hojas se salda perfectamente este trabajo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias. Bueno, seguimos No. adelante. Yo ¿Cómo tenía. se va a realizar la evaluación? Yo le dije que le mandaban en el formato que ya vimos, que mandaban el trabajo. Esto tiene dos instancias. Primero mandan el trabajo por escrito, en PDF, y después lo tendrán que exponer en las comisiones. También, por supuesto, en forma individual. Para eso le pedimos que la presentación, o sea, el envío de los trabajos a los respectivos ayudantes, sea hasta el 8 de noviembre, que es el lunes, porque el 10 de noviembre, que es miércoles, empezamos con las exposiciones. Las exposiciones se van a desarrollar el 10 y el 17 de noviembre. El ayudante le dirá la forma, los turnos, pero para que tengan en cuenta, cada alumno no va a tener más de 10 o entre 10 y 15 minutos para exponer por la cantidad de gente que son. Entonces, la exposición debe ser, y esto lo tienen que preparar, o sea, lo tienen que tener pensado, debe ser una exposición sintética y precisa. Después, si el ayudante les hace preguntas y se extiende más en el tiempo porque les hace preguntas, bueno, es tema del ayudante. Pero ustedes deben tener previsto en 10 minutos contar qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron así. ¿Está? Les digo, más o menos el formato que van a tener que enfrentar, por ejemplo, aquellos que en algún momento sigan la docencia para los concursos, que te dan 10, 15, 20 minutos para exponer un tema y hay que ser preciso. Eso exige, por supuesto, conocer el tema que desarrollamos a la perfección, pero además tener capacidad de síntesis y ser preciso y ajustado con los términos. En otras palabras, hay que colgar la guitarra y enfocarse en lo concreto. ¿Hasta acá? ¿Está claro? Sí, genial. Buenísimo. Sí, sí. Los, los temas, el desarrollo del trabajo tiene a forma indicativa, digamos, en modo indicativo, no es que esta sea la única y la absoluta forma de presentarlo, pero como una indicación, digamos, una hoja de ruta para ustedes, les planteamos como posibilidad desarrollarlo de esta forma. La primera
como el tema es un tema que ustedes no han visto, el tema que les toca, pónganle un objeto o un edificio del siglo XX, luego vamos a ver, hoy mismo vamos a ver algunos ejemplos. Les decía, primero identificar el autor de la obra contemporánea y reseñar muy brevemente a qué corriente artística corresponde, cuándo fue creada, a qué línea pertenecía el personaje etc. O sea, ubicar más o menos el autor y la obra en tiempo y espacio. Luego, analizar, por supuesto, la obra contemporánea, y aquí viene lo interesante, que es identificar cuáles son las principales características presentes en el diseño, en la obra, cuál es el partido y qué es lo relevante de esta obra. Y el cuarto punto es señalar qué características de la obra responden o hacen referencia a cualidades, características formales, mecánicas proyectuales de uno de los periodos vistos en el curso. Ojo que puede haber una o varias de estas cosas, o sea, puede haber una obra que tenga una mecánica proyectual que se asemeje o que tenga referencia o que tenga relación con lo que hemos visto a lo largo del curso, luego veremos un caso, pero que ni formalmente ni por ahí conceptualmente tiene nada que ver con el periodo en cuestión, pero que evidentemente algo pasa porque las mecánicas proyectuales son las mismas. O al contrario, que tenga formalmente una referencia a ciertos objetos, póngale una columna griega, en el objeto contemporáneo aparezcan columnas griegas, y es una referencia formal, pero el objeto en cuestión contemporáneo no tiene nada que ver en lo conceptual con lo griego ni lo romano. O sea, puede haber varias cosas de esto. Esto es lo que tendrán que identificar. Y en realidad me apresuro a comentarles que más allá de lo acertado o no de la vinculación que ustedes encuentren y la explicación que den de ella, lo que importa es el análisis y el manejo de los conceptos. Por ahí ha pasado, yo he corregido algunos trabajos que en realidad la vinculación que encontraban a mí mucho no me cerraba, pero el análisis que hacían era correcto, el manejo de la temática, o sea, los conceptos del periodo histórico en cuestión eran correctos, y bueno, lo demás es una cuestión de opinión. Para mí no iba por ese lado, pero no tiene demasiada importancia acá si mi visión coincide con la del alumno. En realidad lo que tenemos que verificar es que el alumno maneje los conceptos. Después lo otro se conversa, digamos. O sea, lo importante es el camino, el trayecto que ustedes hagan y la reflexión que hagan sobre estas cuestiones. Finalmente, y esto no está, les aclaro, no está en el listado que está impreso, que está, digamos, subido, que son dos cuestiones. La conclusión, que puede o no estar, o sea, puede haber una conclusión final o puede no existir, si a ustedes no les parece pertinente, no la pongan, eso no es problema. Lo que sí tiene que estar, que yo omití ponerlo en la guía que está subida, es la bibliografía y las citas. O sea, las citas que hagan de textos a lo largo del desarrollo deben estar referenciadas, deben estar al pie de página, obra tal, fulano de tal, etcétera. Y al final del trabajo, la bibliografía consultada. Esto sí tiene que estar. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de diseño y unos ejemplos de arquitectura, a ver, digamos, cómo lo encararíamos, ¿no? Que es una posibilidad de encarar. Por ejemplo, les
traté de tomar ejemplos que sean muy conocidos. Por ejemplo, la silla Sesca, que es esta famosísima silla que aún se sigue produciendo, es un diseño que data del año 28 y es de Marcel Breuer, que es un arquitecto que ustedes se encuentran con esta imagen y dicen, bueno, esta y el nombre, silla tal, fulano de tal. Bueno, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Y bueno, a ver quién es este Breuer, que ustedes no, por ahí no lo han visto, y entonces encontrarán. Le aclaro que toda esta información que pongo en todas las láminas es información googleada. O sea, no, acá no hay nada raro, ningún libro exótico, nada. Todo esto es información que manejan perfectamente. Y además están los libros que tenemos subidos. Sí, escucho. ¿Alguien me preguntaba algo? Bueno, les decía, aquí tienen unas referencias bibliográficas de Breuer, que es de la Bauhaus, estudió en la Bauhaus, es una escuela de diseño muy importante del principio del siglo XX, que dirigía Gropius, que son, digamos, los padres del racionalismo del movimiento moderno. Diseñó una silla, bueno, tubo de acero, combina flexibilidad de materiales, después Breuer se instala en Berlín, incursiona, él primero era diseñador de objetos, tienen que tener en cuenta que en esta época, a principios del siglo XX, el tema de la arquitectura, el diseño industrial no estaba diferenciado, digamos, entonces primero diseñaba estos objetos, luego se dedica a la arquitectura, realiza unos trabajos en viviendas modulares, y como Breuer era judío, cuando llega el partido nazi al poder, Breuer se exila, se va primero a Inglaterra, después a Estados Unidos, y trabaja muchos años con Gropius, que también se había exiliado, en Harvard, en Estados Unidos. Crea su estudio, etc. Detrás de esa silla, además, hay una historia bastante interesante porque, que ya es parte del chumerío del diseño, digamos, porque fíjense que él patenta de alguna forma su silla en el año 28, pero ya en el año 26 se había presentado, Stam había presentado este modelo que ven acá a la izquierda, y un poquito después, en el año 27, el Ludwig Mies van der Rohe, que es otro famosísimo arquitecto del movimiento moderno, lo había hecho en el año 27. Ahí tuvieron toda una serie de causas legales, qué sé yo. En realidad, al que se reconoce como inventor de este estilo, que es la silla cantilever, es a Stam, que es el primero. Luego deberán hacer, me imagino yo, un análisis, digamos, funcional, estructural, del objeto en cuestión, en este caso de la silla, cómo funciona, las características que tiene, la materialidad, etcétera. Yo la materialidad acá no la puse, con qué está hecho, tipo de acero, la madera, bueno, da para bastante. Luego entramos a verificar en en la historia que hemos visto, en la historia conocida, y entramos a encontrar algunos conceptos como es la individualidad, el equilibrio, la medida, la forma, la racionalidad, conceptos que cierran, digamos, que encajan en la resolución de este objeto silla que hemos visto. Este asunto de nada demasiado, o sea, la mesura característica de lo griego, el concepto de procedimiento, de método, de instrumentos, todo esto que yo no lo mencioné, pero que está presente en el diseño y en la producción, porque en el diseño de la silla está incluidos los conceptos de producción de este objeto. Cosa que es similar a lo que pasaba con Brunelleschi en la cúpula de Santa María de Fiore, en la cual el proceso de producción, o sea, la construcción del objeto, es parte del diseño en realidad. Y el establecimiento de un sistema de relaciones que prescinde de lo arbitrario. O sea, el objeto tiene una determinada característica, unas determinadas
proporcionalidad y medidas que están vinculadas entre sí y son inalterables. Un poco el concepto de canon que veíamos, acá no lo dice, pero el concepto de canon que veíamos en su momento. Entonces, todas estas cuestiones nos vinculan a este objeto con cierta tendencia o corriente o forma de pensamiento clásico que encontramos fundamentalmente en el Renacimiento. Y ahí, chan, chan, cerramos el tema. Pueden hacer una conclusión, etc. Vamos a otro objeto, en este caso indumentaria, que es este conjunto de Armani. Y nuevamente, primero lo que hacemos es meternos en el tema de quién es Armani, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, etcétera. Acá hay toda una pequeña biografía de Armani que está sacada de la revista Vogue, donde cuenta un poco cómo entra en el mundo de la moda a través de los diseños que hacía para Cerruti, que es famosísima marca, ustedes conocerán, y que después empieza a ser solo y empieza a trabajar solo y de alguna forma el primer invento o la primera innovación o vuelta de tuerca que da sobre la indumentaria masculina son lo que él llama trajes desestructurados, que implicó al traje, sobre todo al saco de hombre tradicional, que tenía hombrera, forro y era muy, muy armadito, digamos, elimina todo eso y lo transforma en una pieza que hoy en día, digamos, tiene las características, para decirlo en forma muy vulgar, discúlpenme, de una campera, es decir, un elemento que no tiene ni hombreras, ni forro, ni entretelas, ni nada, es simplemente lo que se ve. Entra en Hollywood y digamos, su entrada en el mundo del espectáculo es a través del vestuario de Gigoló Americano, que es una película muy conocida de los años creo que 80 o 90, protagonizada por Richard Gere, y que ahora después les voy a mostrar una foto. Pero acá tiene algunos detalles que estos son de los propios conceptos de Armani, que son muy interesantes porque, a mi criterio, plantea una serie de contradicciones. Él plantea esto que está aquí entre comillas, vestir a la gente de a pie en su vida real, la máxima menos. O sea, él busca no las élites, sino la gente común. Por eso plantea los trajes desestructurados, plantea la simplicidad. Plantea un concepto muy, muy interesante que está acá abajo, que es que la prenda de vestir tiene que ser auténtica, útil y hermosa. Y esto inmediatamente me hizo ruido, me sonó a Vitruvio, en el Tratado de Arquitectura, donde decía que los edificios, en este caso, tenían que ser bellos, firmes y útiles. Digamos, el paralelo no tengo que señalarlo, es evidente. Lo cual nos vincula con ciertos conceptos muy de tipo clasicistas. De hecho, el tema de la simplicidad y todo esto también apunta hacia un concepto más bien clásico. Y acá hay otras cuestiones que apuntan aún más en este sentido. Este comentario, me encanta la sobriedad, sea hacer aquello de menos es más. Menos es más es un concepto que viene de la arquitectura, de Mies, justamente. Y otra cuestión que es muy interesante como concepto es moderno ligero sin extravagancias, que haya elementos pesados pero no demasiado pesados. La indumentaria, en el caso de las mujeres, jamás debe ser exigente ni ridícula. Y él plantea su oposición a la vulgaridad. O sea,
acá tenemos un tema. Todos los planteos conceptuales que hace Armani apuntan hacia cierta clasicidad, cierta vinculación con los conceptos clásicos, y sin embargo, la indumentaria, cuando nosotros la analizamos, acá tiene una fotito de Richard Gere con Armani, justamente en la película esta Gigoló americano. Les decía, cuando hacemos un análisis, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un límite ambiguo, encontramos varias texturas, una textura la de la chaqueta, otra textura la de el sacón, otra textura la del pantalón, encontramos cierta asimetría, la sugerencia de la forma en espiral, constituida por esta especie de rosa de tela que tiene en el escote, es decir, todos estos conceptos, ¿con qué nos estarían vinculando? Pregunto. Con el anticlásico. Perdón, un poquitito más fuerte. Con el anticlásico, creo que se decía. Con lo anticlásico, ¿con qué estilo artístico en particular? ¿Barroco o no? ¿Cómo? ¿Barroco? Con el barroco. Fíjense, acá yo saqué unos ejemplos en donde aparecen ciertas cuestiones. La utilización de las líneas oblicuas, las diagonales y las curvas, las espirales, la sensualidad, que está muy presente en la indumentaria de Armani, la seducción, la persuasión, el uso de las texturas, los contrastes. Observen los ejemplos que estoy sacando, ¿no? Los anteriores eran de arquitectura, escultura, aquí estamos en pintura y estamos viendo el tema de las texturas, los contrastes, los límites indefinidos, es decir, el dinamismo, todos conceptos que serían aplicables a la indumentaria, todos conceptos barrocos, y sin embargo, él en sus planteos parecería más tender a lo clásico. Bueno, estas cosas pueden pasar, o sea, no necesariamente van a encontrar una referencia lineal donde el tipo diga una serie de planteos o conceptos que son clásicos y en la obra se verifique esta serie de conceptos clásicos. Hay contradicciones y evidentemente están presentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta de esto. No estamos tampoco para hacer un juicio de valor ni para criticar la obra en términos artísticos. O sea, no estamos haciendo una crítica de la obra y señalando o puntualizando las contradicciones. Estamos haciendo un análisis objetivo o intentando hacer un análisis objetivo de lo conceptual del tipo y de la obra. Ni si cierra, cierra, y si no cierra, no cierra. Pero esto es lo importante, que ustedes puedan ver este tipo de cosas. Siendo arquitectura, por ejemplo, les traje un ejemplo paradigmático que de Le Corbusier. Le Corbusier, sabrán, es un arquitecto que fundamentalmente de principios del siglo XX, y la Villa Stein, que no hago nada nuevo al traerla porque se la ha comparado con obras históricas, es Le Corbusier un ejemplo clarísimo y un referente de la arquitectura moderna. Acá yo saco algunos temas de una supuesta posible biografía de Le Corbusier, algunas cuestiones como los libros que escribió, etcétera, referencia a Palladio, el funcionalismo, etcétera. No me quiero extender demasiado. Planteo en el libro de él los 5 puntos de la nueva arquitectura, los conceptos que él maneja, y bueno, esto es una serie de vistas de la villa, y aquí un análisis volumétrico de la obra en la parte superior y en la parte inferior el análisis geométrico de la fachada, o sea, cómo se desarrolla la fachada, que claramente tiene rectángulos áureos. Observen acá el cuadrado
la mediana del cuadrado, la diagonal, que se rebate y en realidad toda la fachada es un rectángulo áureo, las diagonales en ángulo de 30 y 60 grados, es decir, hay toda una construcción geométrica en esta fachada que tiene mucho que ver acá claramente con nuevamente la cuestión de los conceptos clásicos de la arquitectura. Todo esto, todos estos puntos, están en los apuntes que en su momento hemos subido y que hemos trabajado. Para más referencia, por supuesto, el Partenón es siempre un referente de esta cuestión de la geometría al trazar una fachada. Y acá hay, por eso le decía que no hago nada nuevo en traerla, sino Colin Road, que realiza una comparación entre una villa de Palladio, la Malcontenta, con justamente la villa Stein de Le Corbusier, por la geometría, por el trazado, por la estructura geométrica del trazado, etc. Entonces, como ven, en el caso de arquitectura hay material de esto ya analizado, pero bueno, ustedes tendrán que buscar el suyo propio. Bien, esto era más o menos, grandes rasgos, de qué se trata el trabajo práctico. Como les pongo aquí en la última placa, consulten con sus ayudantes, para eso estamos. Estamos para ver las dudas y este trabajo, que es un trabajo con una estructura diferente a lo que hemos venido haciendo durante el año y que además es individual, parece como muy necesario que hagan las consultas correspondientes.